Una niña de 7 años, con un ramo de flores marchitas en las manos, fue testigo de cómo un hombre era asesinado a tiros en un oscuro callejón de Chicago. No gritó, corrió. No porque tuviera miedo, sino porque si no vendía esas flores esa noche, su abuela no tendría su medicina al día siguiente. Pero lo que recogió junto al cadáver la arrastraría al mundo de los asesinos y cambiaría para siempre el destino del jefe de la mafia más despiadado de la ciudad. El invierno en Chicago no llegó con delicadeza. Atacó. El viento del lago Michigan cortaba las calles como cuchillas invisibles. Llevaba copos de nieve mezclados con sal de carretera y gases de escape. Era el tipo de frío que se colaba a través de la ropa, de la piel, y llegaba directo a los huesos. Mia Collins estaba en la esquina de la avenida Michigan a las 9 de la noche. Tenía 7 años. Su abrigo era demasiado fino, con parches en los codos de una tela que no combinaba. Sus botas tenían agujeros rellenos de periódico. En sus pequeñas manos sostenía un ramo de rosas. Compradas baratas en el mercado mayorista esa mañana, ahora se marchitaban con el frío intenso. Flores, flores frescas. Su voz era débil pero decidida, y se abría paso entre el ruido del tráfico. Una pareja pasó a su lado, riéndose de algo en su teléfono. La mujer miró a Mia durante medio segundo y luego apartó la vista rápidamente. Un hombre de negocios con un abrigo de lana miró su reloj y la rodeó como si fuera una boca de incendios. Una mujer con un abrigo de piel se subió la bufanda y aceleró el paso. Nadie se detuvo. Nadie se detenía nunca. Mia metió la mano en el bolsillo y contó las monedas al tacto. $12.37. Necesitaba al menos 20 para la morfina. La receta de la abuela se estaba acabando. El farmacéutico ya le había dicho que no le fiaba. Ya no más. Miró las 5 rosas que le quedaban en la mano. Los pétalos caídos, los bordes marrones. ¿Quién compraría flores moribundas a una niña sucia? Su mente volvió a esa mañana. La abuela Ellie en la cama, con la manta hasta la barbilla, su respiración superficial y húmeda. Había tosido, ese sonido terrible como si algo se desgarrara dentro de su pecho. Y había aparecido sangre en el pañuelo, pero aún así había sonreído. «Vuelve a casa pronto, mi florecilla», le había susurrado la abuela, sus delgados dedos rozando la mejilla de Mia. «No te quedes fuera hasta muy tarde», había prometido Mia. Siempre lo prometía. Ahora miraba las 5 rosas sin vender, con las cabezas inclinadas como si estuvieran avergonzadas. Las calles se estaban vaciando. Los restaurantes cerraban sus puertas. Incluso los sin techo se habían retirado a sus rincones ocultos. Necesitaba $7.63 más. El reloj del edificio del banco, al otro lado de la calle, marcaba las 9:47 de la noche. Mia miró a lo largo de la avenida y luego hacia el estrecho callejón entre 2 edificios. El atajo, el que nunca tomaba porque era demasiado oscuro, demasiado silencioso, demasiado lleno de sombras que parecían respirar. Pero esa noche era diferente. Esa noche, cada minuto contaba. Respiró hondo, el aire frío le quemaba los pulmones. Solo una vez, se susurró a sí misma. Solo esta vez. Mia se adentró en la oscuridad, aferrando sus flores moribundas como un escudo. No sabía que en 60 segundos vería algo que ningún niño debería ver jamás. Y no sabía que lo que encontraría junto al cuerpo de un hombre muerto lo cambiaría todo. No solo para ella, sino para el hombre más peligroso de Chicago. El callejón se la tragó por completo. El callejón era más oscuro de lo que Mia había imaginado. Las luces de la avenida Michigan no llegaban hasta aquí. Su resplandor moría en la entrada como si tuvieran miedo de entrar. Se movió lentamente, con una mano rozando la pared de ladrillo húmedo y la otra apretando las flores contra su pecho. Entonces oyó voces. Mia se quedó helada. Los sonidos venían de más adelante. Palabras duras y cortantes en inglés mezcladas con algo más. Ruso, tal vez. Había oído ese idioma antes, de los hombres que a veces iban a su barrio a cobrar dinero a los dueños de las tiendas. Su corazón empezó a latir con fuerza. Se arrastró hacia adelante, pegada a la pared, hasta que los vio. 3 figuras cerca de un contenedor de basura, iluminadas por una única luz parpadeante sobre una puerta trasera.
Dos hombres con largos abrigos negros estaban de pie sobre un tercer hombre que estaba de rodillas. La cara del hombre arrodillado estaba cubierta de sangre, sus manos atadas a la espalda. Mia se escondió detrás de una pila de cajas de madera rotas. Dejó de respirar. ¿Dónde está?, exigió uno de los hombres de pie. Su acento era fuerte, extranjero. El hombre arrodillado tosió, escupiendo sangre sobre el hormigón. Te dije que ya no lo tengo. Tony se lo llevó. Tony lo tiene todo. Respuesta equivocada. El segundo hombre levantó algo en su mano. Mia no pudo ver qué era en la penumbra. Un sonido suave, como el aire escapando de un neumático. La cabeza del hombre arrodillado se echó hacia atrás. Se desplomó de lado, su cuerpo golpeando el suelo con un ruido sordo y húmedo. No se movió más. La mano de Mia voló a su boca. Sus flores cayeron silenciosamente al suelo. Uno de los asesinos metió la mano en la chaqueta del hombre muerto, buscando. El otro sacó un teléfono, escuchó un momento y luego maldijo bruscamente. La policía viene. Nos vamos ya. Corrieron. Sus pasos resonaron contra las paredes, haciéndose más débiles hasta que desaparecieron en el laberinto de callejones. Con la prisa, a uno de ellos se le cayó algo. Una bolsa de deporte negra que rodó por el hormigón mojado y se detuvo junto a la pierna del hombre muerto. El silencio volvió. Pesado, absoluto. Mia se quedó escondida. Contó en su cabeza como la abuela le había enseñado a hacer cada vez que tenía miedo. 1, 2, 3, hasta llegar a 100. Contó despacio, con cuidado, asegurándose de que cada número fuera real antes de pasar al siguiente. Al llegar a 100, salió. El hombre muerto yacía de lado, con los ojos abiertos, mirando a la nada. La sangre se acumulaba bajo su cabeza, negra a la luz tenue. Mia lo miró durante un largo momento. No gritó, no lloró. Había visto la muerte antes, hacía 2 años, en la obra donde trabajaba su padre. La grúa había fallado. Ella estaba allí cuando sacaron su cuerpo de los escombros. Tenía 5 años entonces. Algunas cosas, una vez vistas, hacían que todo lo demás fuera menos aterrador. Mia recogió primero sus flores caídas. Luego caminó hacia la bolsa negra. Era pesada cuando la levantó, mucho más de lo que esperaba. Abrió la cremallera lentamente. Dinero. Fajos y fajos de dinero sujetos con gomas elásticas llenaban la bolsa hasta el borde. Y entre el efectivo, una pequeña memoria USB negra. A Mia se le cortó la respiración. Era más dinero del que había visto en su vida. Más que suficiente para la medicina de la abuela. Más que suficiente para médicos, hospitales, todo. Suficiente para un año entero, susurró. A lo lejos sonó una sirena de policía. Luego otra, cada vez más cerca. Mia cerró la cremallera de la bolsa, la abrazó contra su pecho y corrió. Sus pequeños pies chapoteaban en charcos de nieve derretida y algo más oscuro. No miró hacia atrás, al hombre muerto. No miró hacia atrás a nada. Solo corrió hacia casa, llevando una fortuna que no entendía y un secreto que la perseguiría. El edificio de apartamentos en el lado sur gemía como un animal moribundo. Mia subió los 4 tramos de escaleras, cada escalón crujiendo bajo su peso. La bolsa negra apretada contra su pecho. Las luces del pasillo parpadeaban. Las paredes estaban manchadas por la humedad y algo que parecía sangre vieja. El olor a mojo y a col cocida flotaba en el aire. Abrió la puerta en silencio, deslizándose dentro como una sombra. La abuela Ellie dormía, su delgado cuerpo apenas formaba una silueta bajo las mantas, su pecho subiendo y bajando, con respiraciones superficiales y estertorosas. En la mesita de noche, el frasco de morfina estaba casi vacío. Quizás quedaban 2 dosis, quizás 3. Mia se quedó en la puerta, observando a su abuela respirar. Cada inhalación sonaba como una lucha. Cada exhalación sonaba como una rendición. Se dirigió a la esquina de la pequeña habitación, detrás de la cortina que separaba su zona de dormir de la cama de la abuela. Allí, en el suelo frío, abrió la cremallera de la bolsa. El dinero se derramó en una cascada de verde y blanco. Mia nunca había visto tantos billetes en su vida. Empezó a contar como la abuela le había enseñado, apilándolos en montones de 10
y luego agrupando los montones. Sus manos temblaban a medida que los números crecían. 100,000, 200,000, 500,000. Perdió la cuenta 2 veces y empezó de nuevo. La cifra final la mareó. $2 millones. Mia se sentó, mirando la fortuna esparcida por el suelo de linóleo agrietado. Su mente empezó a pintar imágenes, imágenes hermosas, imposibles. La abuela en un hospital de verdad, una habitación privada con sábanas blancas y la luz del sol entrando por ventanas limpias. Médicos que sonreían y decían, se va a poner bien. Medicinas que no se acababan. Comida que no estaba caducada. Y ella misma, Mia, con un uniforme escolar, llevando una mochila llena de libros, cruzando puertas que siempre habían estado cerradas para ella. No más congelarse en las esquinas. No más contar centavos. No más hambre royéndole el estómago como un ser vivo. Una vida real, una vida normal. Cogió la memoria USB, dándole vueltas en sus pequeños dedos. La curiosidad la invadió. Se acercó al viejo portátil de la abuela, el que usaban para las lecciones de Mia en casa, y la conectó. Aparecieron archivos en la pantalla, docenas de ellos. Mia hizo clic, intentando entender. Las palabras no significaban nada para ella. Manifiestos de envío, números de cuenta, fechas y códigos. Pero algunos nombres se repetían una y otra vez. Valente, Clove, envío, 15 de diciembre. Cerró el portátil, de repente asustada. No eran solo nombres, eran algo peligroso. Podía sentirlo, como sentía que se acercaba una tormenta antes de la primera gota de lluvia. La voz de la abuela resonó en su memoria, de una noche lejana en la que Mia había encontrado un billete de $20 en la calle y había querido quedárselo. El dinero que no te pertenece traerá desastres, mi florecilla. Te come el alma desde dentro. Te convierte en alguien que no estás destinada a ser. Mia miró los montones de dinero. Luego miró a su abuela, todavía durmiendo, todavía luchando por cada aliento. Pensó en el hombre del callejón, su sangre en el hormigón, sus ojos mirando a la nada. En algún lugar alguien lloraría por él, como Mia había llorado por su padre. Como todavía lloraba a veces, tarde en la noche, cuando la abuela no podía oírla. El dinero podía salvar la vida de la abuela, pero destruiría otra cosa. Algo que Mia no podía nombrar, pero que sentía en lo profundo de su pecho, donde su corazón latía demasiado rápido. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No se las secó. Alguien perdió esto, susurró a la habitación vacía. Alguien estará muy triste. No puedo quedármelo. Lenta y cuidadosamente, volvió a meter el dinero en la bolsa. Cada fajo, cada billete. La memoria USB fue lo último. Cerró la cremallera y la empujó debajo de su colchón. Las lágrimas seguían cayendo, pero sus manos ahora estaban firmes. Había tomado su decisión. El único problema era que no tenía ni idea de a quién devolvérselo. A 20 metros de donde Mia Collins escondía una fortuna bajo su delgado colchón, existía otro mundo. Un mundo de verjas de hierro y cámaras de seguridad, de suelos de mármol y lámparas de cristal, de un poder tan absoluto que doblegaba la ciudad a su voluntad. La mansión Valente se alzaba sobre los terrenos cubiertos de nieve de un suburbio de Chicago como un monumento a todo lo que el dinero podía comprar. 3 pisos de piedra y cristal, rodeados de hectáreas de césped cuidado, ahora sepultado bajo el blanco. A las 3 de la mañana la mayoría de sus ventanas estaban a oscuras, pero no todas. Dominic Valente estaba de pie ante la ventana de su estudio, que iba del suelo al techo, observando los copos de nieve caer en la oscuridad. En su mano derecha, un vaso de whisky reflejaba la luz de la chimenea detrás de él. El líquido ámbar permanecía intacto. No estaba bebiendo, estaba pensando. A sus 36 años, Dominic llevaba el peso de un imperio sobre unos hombros lo suficientemente anchos para soportarlo. Medía 1,88 m, su cuerpo endurecido por años de violencia que habían comenzado mucho antes de heredar el negocio familiar. Su pelo oscuro estaba cortado corto, preciso. Su mandíbula era afilada, sombreada por una barba incipiente, y sus ojos,
grises como nubes de tormenta, como el cielo de invierno, como algo frío e implacable, no se perdían nada. Una fina cicatriz le recorría la mejilla izquierda, desvaída pero permanente. Un regalo de su padre, recibido cuando Dominic tenía 14 años por un pecado que ya no recordaba. El viejo llevaba muerto 12 años. La cicatriz permanecía. Un suave golpe. La puerta se abrió. Rosa Méndez entró, su rostro cuidadosamente neutral. A sus 45 años, Rosa había servido a la familia Valente durante 2 décadas. Era la única persona en el mundo en la que Dominic confiaba completamente. La única que nunca había querido nada de él, excepto servir. ¿Noticias?, preguntó Dominic sin volverse. La voz de Rosa era firme, pero Dominic oyó la tensión bajo ella. El trato falló. Tony, el soplón, está muerto. El dinero y la memoria USB han desaparecido. El vaso en la mano de Dominic no tembló. Su respiración no cambió. La única señal de que había oído fue con un ligero apretar de su mandíbula. ¿Quién? La palabra salió fría, una voz de hielo. Victor Klov. Sus hombres tendieron una emboscada en el intercambio. Dominic finalmente se giró. La luz del fuego proyectaba sombras en su rostro, haciendo que la cicatriz destacara como una herida fresca. La memoria USB, eso era lo que importaba. $2 millones no eran nada. Un error de redondeo en las cuentas de los Valente. Pero esa memoria USB contenía grabaciones, documentos, pruebas de un acuerdo secreto. Y lo que es más importante, contenía pruebas de que alguien dentro de la familia Valente había estado pasando información a los rusos, un traidor en su propia casa. La puerta se abrió de nuevo. Entró un hombre más joven, apuesto, bien vestido, con el rostro dispuesto en una expresión de preocupación. Marcus Valente tenía 33 años, 3 menos que su hermano, con el mismo pelo oscuro pero rasgos más suaves. Donde Dominic era granito, Marcus era mármol pulido. Hermano. Marcus cruzó la habitación rápidamente. Acabo de enterarme. ¿Qué ha pasado? ¿Necesitas que investigue? Dominic estudió a su hermano menor, el chico que había criado después de que sus padres murieran en un accidente de coche hacía 15 años. La única familia que le quedaba. La única persona en este mundo de enemigos que Dominic amaba sin reservas. Encuentra la bolsa, dijo Dominic. Encuentra a cualquiera que viera algo anoche. Tráeme respuestas. Marcus asintió con entusiasmo. Me encargaré personalmente. Puedes contar conmigo. Se giró para irse, y por un instante, una fracción de segundo, algo parpadeó en su rostro, algo que parecía casi alivio. Dominic no lo vio. Ya se había vuelto hacia la ventana. Cuando la puerta se cerró, se acercó a su escritorio. Una fotografía enmarcada estaba en la esquina, vieja, desvaída, de otra vida. Sus padres, jóvenes y sonrientes, él mismo a los 21, serio incluso entonces, y Marcus a los 18, sonriendo con la despreocupación de la juventud. Dominic tocó el cristal con la punta de los dedos. ¿Quién me está traicionando?, susurró a los fantasmas. La nieve seguía cayendo. El fuego crepitaba, y en algún lugar en la oscuridad de la ciudad, una niña de 7 años tenía la respuesta a su pregunta. La luz de la mañana se coló por la sucia ventana del apartamento del lado sur, pálida y débil, como si tuviera miedo de entrar del todo. Mia se despertó de un sobresalto, con el corazón latiéndole con fuerza antes incluso de recordar por qué. La bolsa. Se dio la vuelta y miró debajo del colchón. Seguía allí. La bolsa de deporte negra yacía en las sombras, abultada de secretos y dinero. Por un momento, había esperado que todo fuera una pesadilla. El callejón, el disparo, los ojos vacíos del hombre muerto. Pero las pesadillas no dejaban $2 millones debajo de tu cama. La abuela Ellie estaba despierta, apoyada en sus almohadas, observando a Mia con ojos cansados. Su respiración sonaba peor esa mañana. Cada inhalación iba acompañada de un estertor húmedo que hacía que el estómago de Mia se contrajera. «Llegaste tarde anoche», dijo la abuela en voz baja. «Te oí». Mia se acercó a la cama, tomando la delgada mano de su abuela. «Lo siento».
Tomé el atajo, el callejón. El agarre de la abuela se hizo más fuerte, débilmente. Mía, te dije que nunca pasaras por ahí. Lo sé, no lo volveré a hacer. Mía dudó y luego hizo la pregunta que le había estado quemando la mente toda la noche. Abuela, ¿quién es Valente? El cambio fue inmediato. El rostro de la abuela Ellie se puso pálido, sus ojos se abrieron con algo que parecía miedo. ¿Dónde oíste ese nombre? Solo en la calle. Alguien estaba hablando. La abuela acercó a Mía, su voz bajando a un susurro urgente. Escúchame con atención. Los Valentes son gente peligrosa, muy peligrosa. Aléjate de cualquiera relacionado con ese nombre. ¿Me entiendes? Mía asintió, con la garganta apretada. Entiendo, pero no lo hacía. No del todo. Lo único que entendía era que el dinero pertenecía a gente peligrosa y devolverlo se había vuelto mucho más complicado. Había considerado ir a la policía. Eso es lo que hacía la gente buena, ¿verdad? Pero las preguntas que le harían la aterrorizaban. ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué hacías en ese callejón? ¿Viste algo? ¿Y luego qué? Se llevarían el dinero, investigarían, vendrían a este apartamento, verían a la abuela muriendo, verían cómo vivían. Podrían llevarse a Mía, ponerla en un hogar de acogida mientras la abuela se pudría sola en algún hospital de caridad. No, la policía no era la respuesta. Mía necesitaba encontrar a Valente ella misma, devolver la bolsa directamente y desaparecer de nuevo en su vida invisible. Al otro lado de la ciudad, en un almacén abandonado en la zona industrial del oeste, Marcus Valente se sentaba frente a un hombre que quería a su hermano muerto. Victor Clove tenía 53 años, con el pelo plateado peinado hacia atrás de un rostro que parecía tallado en madera vieja. Sus ojos eran de un azul pálido, casi incoloros, y completamente sin calidez. Dirigía el sindicato ruso en Chicago y había sido paciente durante años, pero la paciencia tenía sus límites. ¿La memoria USB? Dijo Victor, su acento espeso mientras se inclinaba hacia adelante. ¿Dónde está? Marcus extendió las manos. Estoy en ello. Se suponía que Tony te la entregaría directamente, pero alguien habló. Mi hermano envió hombres a interceptarlo. Y ahora Tony está muerto. El dinero ha desaparecido. Y la memoria USB, lo único que importa, se ha desvanecido. La voz de Victor permaneció tranquila, pero sus ojos ardían fríos. Sin esa memoria USB, nuestro acuerdo no significa nada. No puedo moverme contra tu hermano sin pruebas de que su propia gente se volverá contra él. Me estoy encargando. Marcus sacó su teléfono, mostrando a Victor una imagen de seguridad granulada. Una pequeña figura corriendo de un callejón, agarrando algo oscuro contra su pecho. Cámara de una licorería cercana. Una niña. Estaba en el callejón esa noche. Se llevó la bolsa. Victor se rió. Un sonido corto y sin humor. Una niña tiene mi prueba. La encontraré. Marcus ya estaba marcando. Es una niña de la calle. Probablemente vende algo en la zona. No hay muchas opciones. Victor se levantó, abotonándose el abrigo. Encuéntrala rápido. Y Marcus, sin rastros. Si Dominic descubre que estás trabajando conmigo antes de que estemos listos, no lo hará. Marcus se llevó el teléfono a la oreja. Hola, necesito ojos en cada niño de la calle que trabaje en la avenida Michigan. Específicamente, cualquiera que venda flores. Encuéntrenla esta noche. Terminó la llamada y miró a Victor. Considera lo hecho. En un apartamento en ruinas al otro lado de la ciudad, Mia Collins peinaba el cabello de su abuela, sin saber que un reloj había comenzado a correr. Y cuando llegara a cero, no habría ningún lugar donde esconderse. Pasaron 3 días. 3 días escondiendo la bolsa bajo el colchón, saltando con cada sonido, observando a los extraños en la calle y preguntándose si la buscaban. 3 días en los que la abuela se debilitaba, la morfina se agotaba y el miedo se agudizaba. Pero Mia todavía tenía flores que vender. La medicina no se compraba sola. Estaba en su esquina habitual de la avenida Michigan. El viento de diciembre cortaba su fino abrigo. El sol se ponía temprano, pintando el cielo en tonos de naranja y gris. El tráfico de la hora punta avanzaba lentamente. Un río de faros y gases de escape.
y gente que nunca miraba 2 veces a una niña pequeña con un ramo de rosas moribundas. Mia había aprendido a ser invisible. Era más seguro así. Un Mercedes negro se detuvo en la acera. No era inusual. Coches caros pasaban por esa esquina todo el tiempo, pero este se detuvo. La ventanilla trasera tintada bajó con un suave zumbido. Un hombre la miró. Era grande. Eso fue lo primero que notó Mia. Hombros anchos que llenaban un abrigo oscuro. Una mandíbula que parecía tallada en piedra. Su pelo era negro. Su piel de tono oliváceo. Y sus ojos eran grises, no el gris cálido de la niebla matutina, sino el gris frío del acero invernal. Una cicatriz le recorría la mejilla izquierda, fina y pálida. La mayoría de los niños habrían retrocedido. La mayoría de los niños habrían apartado la vista, se habrían ido deprisa, habrían encontrado otro lugar donde estar. Hombres como este irradiaban peligro como un horno irradia calor. Pero Mia había dejado de ser como la mayoría de los niños hacía mucho tiempo. ¿Flores?, preguntó, levantando su ramo. $5 cada una. Son frescas. La mentira salió automáticamente. Las rosas tenían 3 días. Sus pétalos se estaban volviendo marrones en los bordes. Pero lo dijo con tal convicción que casi sonaba a verdad. El hombre la estudió. Su mirada era intensa, calculadora, como si estuviera leyendo un documento escrito en un idioma que solo él entendía. Algo parpadeó en aquellos ojos grises como la tormenta. Sorpresa, tal vez. O curiosidad. ¿Por qué vendes flores? Su voz era profunda, controlada, no desagradable, pero tampoco cálida. Para comprar medicinas para mi abuela. Está enferma. ¿Dónde están tus padres? Se fueron. Mia no dio más detalles. Había aprendido que las respuestas cortas invitaban a menos preguntas. El hombre metió la mano en su abrigo. Por un momento terrible, Mia pensó en el callejón, en el suave sonido del disparo, en el hombre desplomándose en el suelo. Sus músculos se tensaron para correr, pero él solo sacó una cartera. Sacó un billete de $100 y se lo tendió. «Quédatelo todo», dijo. Mia se quedó mirando el dinero. $100, suficiente para medicinas, para comida, para calefacción. Sus dedos se crisparon, pero luego negó con la cabeza. «Solo me quedan 5 flores. Esos son $25». Lo miró a los ojos sin pestañear. «No acepto más de lo que gano». La expresión del hombre cambió. Sorpresa, definitivamente. Quizás algo parecido al respeto. «Eres una niña inusual», dijo en voz baja. Tomó las 5 rosas, le entregó exactamente $25 y luego le puso algo más en la palma de la mano. Una tarjeta de visita, nítida y blanca. «Si alguna vez necesitas ayuda», dijo, «ven aquí». La ventanilla empezó a subir. El Mercedes se alejó, se incorporó al tráfico y desapareció en la siguiente esquina. Mia miró la tarjeta en su mano. Elegante caligrafía negra sobre papel color crema. Restaurante Valente. Su corazón se detuvo. Valente. El nombre de los archivos de la memoria USB. El nombre del que la abuela le había advertido. El nombre que significaba peligro. Levantó la vista, viendo cómo el coche negro se desvanecía en el río de luces. El hombre de los ojos grises. El hombre de la cicatriz. Era él. Era Valente. La persona a la que pertenecía el dinero. Mia se guardó la tarjeta en el bolsillo, su decisión cristalizándose como el hielo que se forma en un estanque en invierno. Devolvería la bolsa. Se la daría a este hombre directamente. Y entonces, por fin, se liberaría del peso que había estado cargando. Solo tenía que encontrar el valor para entrar en el mundo de un monstruo. El almacén olía a óxido y a descomposición. El agua goteaba en algún lugar de la oscuridad. Un ritmo constante como el latido de un corazón moribundo. Marcus Valente estaba de pie bajo la única luz que funcionaba. Sus caros zapatos empapándose en un charco que no había notado hasta que fue demasiado tarde. Victor Club emergió de las sombras, sus ojos pálidos reflejando la bombilla amarilla como los de un lobo a la luz de la luna. 2 guardaespaldas lo flanqueaban, con las manos apoyadas en armas que no estaban del todo ocultas. 3 días.
La voz de Victor resonó en las paredes de metal. 3 días, Marcus, y todavía nada. Marcus enderezó la espalda, negándose a mostrar el miedo que le subía por la garganta. Mis hombres están buscando. La niña es un fantasma, sin dirección, sin registros escolares, nada. Vende flores y desaparece. Entonces busca más a fondo. Victor se acercó, lo suficiente como para que Marcus pudiera oler el humo de cigarrillo que se aferraba a su abrigo. ¿Entiendes lo que pasa si esa memoria USB llega a manos de tu hermano? Sigues hablando de la memoria USB como si fuera una bomba. ¿Qué hay exactamente en ella? Victor se rió. Un sonido frío y sin alegría que rebotó en las paredes del almacén. ¿Crees que confíe en ti por completo? ¿Un hombre que traicionaría a su propia sangre? Negó con la cabeza lentamente. Lo grabé todo, Marcus. Cada llamada telefónica, cada reunión, cada promesa que me hiciste sobre cómo entregarías el imperio de tu hermano en bandeja de plata. La sangre abandonó el rostro de Marcus. Grabaste nuestras conversaciones. Un seguro. Victor sonrió mostrando los dientes. Tony robó la memoria USB de mi oficina. Iba a vendérsela a Dominic, advertirle sobre nuestro acuerdo a cambio de protección. Mis hombres lo atraparon antes del intercambio. Pero la bolsa extendió las manos. Una niña. Una niña tiene mi póliza de seguro. La mente de Marcus corría. Si Dominic escuchaba esas grabaciones, la voz de su propio hermano, planeando su asesinato, dividiendo su territorio con un enemigo ruso, «Me matará», susurró Marcus lentamente. «Dolorosamente», asintió Victor, «como tu familia siempre ha tratado a los traidores». Se inclinó, su aliento caliente contra la oreja de Marcus. «Encuentra la memoria USB o mata a Dominic antes de que él la encuentre. Esas son tus únicas opciones ahora». Marcus asintió, con la mandíbula apretada. «Encontraré a la niña esta noche». Al otro lado de la ciudad, en el calor de la mansión Valente, Dominic estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, mirando una fotografía en la pantalla de su portátil. Rosa Méndez estaba de pie ante él, con una tableta en las manos. «Cámaras de seguridad de negocios cercanos. Tenemos imágenes de esa noche». Tocó la pantalla y un video granulado comenzó a reproducirse. «Ahí, ese es el callejón donde mataron a Tony. Y ahí», pausó la imagen. Una pequeña figura emergía de la oscuridad, corriendo, agarrando algo contra su pecho. La imagen era borrosa, pixelada, pero la forma era inconfundible. Una niña llevando una bolsa negra. Dominic se inclinó hacia adelante, estudiando el fotograma congelado. Algo le molestaba. Un recuerdo de esa misma tarde. Una niña en una esquina. Ojos azules que no pestañeaban. Un ramo de rosas moribundas. «No acepto más de lo que gano». «¿Puedes mejorar esto?», preguntó. Rosa negó con la cabeza. «La calidad es demasiado mala, pero estamos revisando otras cámaras de la zona, cruzando datos con niños de la calle conocidos, vendedores, cualquiera que trabaje en ese barrio regularmente». Dominic guardó silencio durante un largo momento. Luego habló, su voz más suave de lo que Rosa la había oído en años. «Cuando la encuentres, no la asustes. No la persigas. Solo averigua quién es, dónde vive». Las cejas de Rosa se arquearon. En 20 años de servicio, nunca había visto a Dominic mostrar preocupación por nadie fuera de la familia. Los niños, especialmente, eran invisibles para él. Daños colaterales en un mundo de violencia adulta. «¿Y si tiene la bolsa?», preguntó Rosa con cuidado. «Entonces la traemos aquí, a salvo». Dominic se volvió hacia la ventana, viendo cómo empezaba a nevar. «Es solo una niña, Rosa. Lo que sea que viera esa noche, lo que sea que se llevara, no pidió nada de esto». Rosa asintió lentamente, una extraña expresión cruzando su rostro. «Me encargaré personalmente». Salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Dominic permaneció en la ventana, la fotografía de la niña corriendo todavía brillando en la pantalla de su portátil. Ojos azules, manos firmes, una negativa a tomar más de lo que había ganado. ¿Quién era esta niña?
¿Y por qué no podía dejar de pensar en ella? La tos despertó a Mía a medianoche. No la tos habitual, el sonido seco y estertoroso que se había convertido en el ruido de fondo de sus vidas. Esto era diferente, húmedo, violento, desesperado. Mía saltó de la cama y encontró a la abuela Ellie doblada, su delgado cuerpo convulsionando con cada espasmo. La sangre salpicaba las sábanas blancas. La sangre goteaba de su barbilla. Sangre, tanta sangre acumulándose en sus manos temblorosas. ¡Abuela!, gritó Mía. Corrió hacia el teléfono. Sus dedos temblaban tanto que apenas podía marcar. 911. Los números que todo niño conocía. Los números que se suponía que traerían ayuda. La ambulancia llegó en 12 minutos. 12 minutos sosteniendo la mano de la abuela, viendo cómo sus labios se volvían azules, rezando a un Dios en el que Mía ya no estaba segura de creer. Los paramédicos trabajaron rápidamente, subiendo a la abuela a una camilla, conectando tubos y monitores que pitaban con una urgencia aterradora. Una mujer con uniforme apartó a Mía, su rostro profesionalmente comprensivo. ¿Hay algún adulto al que podamos llamar? ¿Un padre o tutor? Solo estamos nosotras, susurró Mía. Solo yo y mi abuela. La mujer intercambió una mirada con su compañero. El tipo de mirada que los adultos se dan cuando creen que los niños no pueden entender. En el hospital, un médico con bata blanca explicó la situación con palabras que se sentían como cuchillos. Su estado es crítico. Necesita tratamiento especializado, oncología, cuidados paliativos, posiblemente cirugía. Miró su portapapeles evitando los ojos de Mía. Pero sin seguro, sin un depósito, solo podemos proporcionar estabilización básica. Lo siento. Lo siento. Todo el mundo siempre lo sentía. Lo siento, no compraba medicinas. Lo siento, no detenía el cáncer. Lo siento, no mantenía viva a la abuela. La dejaron verla durante 5 minutos. La abuela Ellie yacía en una cama estrecha, rodeada de máquinas que hacían clic y zumbaban. Sus ojos se abrieron cuando Mía tomó su mano. Mi florecilla, respiró. No llores. Pero Mía ya estaba llorando. Las lágrimas corrían por su rostro, goteando sobre las sábanas almidonadas del hospital. Abuela. Las palabras en vietnamita se le escaparon, el idioma que la abuela usaba para sus momentos más importantes. Dime qué hacer. Los dedos de la abuela se apretaron débilmente alrededor de los de Mía. Prométeme que, pase lo que pase, no harás cosas malas. Prométeme que seguirás siendo buena. Mía pensó en la bolsa debajo de su colchón. $2 millones. Suficiente para salvar la vida de la abuela 10 veces. Pero no era suyo. Nunca había sido suyo. Lo prometo, susurró. La abuela sonrió. Esa misma sonrisa amable. Incluso ahora, incluso muriendo. Luego sus ojos se cerraron y las máquinas siguieron pitando. Y una enfermera vino a llevarse a Mía. El apartamento se sentía como una tumba. Mía se sentó en el suelo, mirando la bolsa negra frente a ella. El dinero seguía allí. La memoria USB seguía allí. El peso de las decisiones aún no tomadas le oprimía el pecho como una piedra. Podía quedárselo. Nadie lo sabría nunca. La abuela viviría, pero la abuela lo sabría. De alguna manera, lo sabría. Y Mía tendría que vivir con esos ojos. Esos ojos amables y confiados mirándola y viendo a una ladrona. Mía se secó la cara con la manga. Luego se levantó. Metió todo en su vieja mochila escolar, la de la cremallera rota y el personaje de dibujos animados descolorido. Sacó la tarjeta de visita de su bolsillo. Restaurante Valente. La dirección estaba al otro lado de la ciudad. Necesitaría tomar 2 autobuses, quizás 3. Mía se puso el abrigo, se le echó la mochila al hombro y salió a la fría noche de Chicago. El viaje en autobús duró 47 minutos. Mía se sentó en la parte de atrás, con la mochila en su regazo, viendo cómo la ciudad se transformaba fuera de la ventana. Los edificios se hacían más altos, las calles más limpias, la gente mejor vestida. ¿Estoy haciendo lo correcto, abuela? No tenía una respuesta, solo tenía una promesa. El restaurante Valente brillaba como una joya en la oscuridad.
La luz dorada se derramaba desde altas ventanas sobre la acera cubierta de nieve. Coches caros bordeaban la calle. Mercedes, BMW y un reluciente Rolls Royce. Mia se paró al otro lado de la calle, su aliento empañándose en el aire frío. Las correas de la mochila se clavaban en sus hombros. Dentro de ese edificio estaba el hombre de los ojos grises, el hombre del que su abuela le había advertido, el hombre cuyo nombre se susurraba con miedo por todo Chicago. Tenía 7 años, estaba sola, y estaba a punto de entrar en el mundo de los monstruos. Mia respiró hondo, luego cruzó la calle, empujó la pesada puerta y entró. El calor golpeó a Mia como una ola. Después del frío glacial de fuera, el aire caliente del restaurante se sentía casi sofocante. Lámparas de cristal colgaban de techos altos, proyectando una luz dorada sobre manteles blancos y cubiertos relucientes. El olor a comida cara hizo que su estómago vacío se contrajera. Ella no pertenecía a este lugar. Cada par de ojos que se volvían hacia ella lo dejaba claro. Un hombre con traje negro se interpuso en su camino antes de que hubiera dado 3 pasos. Era alto y corpulento, con manos como losas de carne y ojos que no tenían paciencia. «Oye, niña, este no es un lugar para ti. Fuera». Mia no se movió. Sus dedos se apretaron en las correas de la mochila. «Necesito ver al señor Valente. Tengo algo que le pertenece». El guardia se rió, un sonido corto y feo. «¿El señor Valente? ¿Tú?» Le agarró el hombro. «Vamos, vámonos antes de que...» «Espera». La voz cortó el ruido ambiental del restaurante como una cuchilla. Una mujer salió de una puerta lateral, de mediana edad, de pelo oscuro, con ojos agudos que no se perdían nada. Rosa Méndez evaluó la escena de un solo vistazo. El guardia enorme, la niña diminuta, la mochila de gran tamaño. Algo parpadeó en su expresión. ¿Reconocimiento? ¿Curiosidad? «Yo me encargo de esto», dijo Rosa. «Vuelve a tu puesto». El guardia dudó, luego se encogió de hombros y se alejó. Rosa se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos de Mia. Su voz era más suave ahora, pero su mirada seguía siendo intensa. «¿Cómo te llamas, niña?» «Mia Collins». «¿Y qué tienes que pertenezca al señor Valente?» Mia miró a su alrededor, a los elegantes comensales, a los camareros que se deslizaban entre las mesas, al mundo de riqueza que la rodeaba como un país extranjero. «No puedo decirlo aquí», susurró. «Pero es importante, por favor». Rosa la estudió durante un largo momento. Luego se levantó, poniendo una mano suave en el hombro de Mia. «Ven conmigo». La sala privada del segundo piso no se parecía en nada al restaurante de abajo. Paneles de madera oscura, muebles de cuero, el leve olor a whisky y puros. Una única lámpara de escritorio proyectaba charcos de sombra en el espacio, y detrás del escritorio se sentaba el hombre de los ojos grises. Dominic Valente levantó la vista cuando Rosa entró. Su expresión cambió cuando vio quién la seguía. Un destello de sorpresa, rápidamente controlado. «La niña de las flores», dijo en voz baja. «Dice que tiene algo tuyo», dijo Rosa. «Insistió en verte personalmente». Dominic se reclinó en su silla observando a Mia con esos ojos de color tormenta. «Entonces, escuchémosla». Mia dio un paso adelante. Le temblaban las manos, pero las obligó a obedecer. Se quitó la mochila, la puso sobre el escritorio y abrió la cremallera. La bolsa de deporte negra salió primero, luego la memoria USB, pequeña y negra en su palma. El rostro de Dominic se quedó quieto, completa y absolutamente quieto. «Estaba en el callejón», dijo Mia, su voz más firme de lo que se sentía. «La noche que mataron al hombre, los 2 hombres que le dispararon huyeron. Se les cayó esto». «¿Y te lo quedaste?» La voz de Dominic no delataba nada. Iba a devolverlo, solo que no sabía cómo. Mia empujó la bolsa hacia él. «El dinero está todo ahí. No cogí nada, lo prometo». Dominic no tocó la bolsa. Sus ojos nunca se apartaron de su rostro. «Estos son $2 millones, suficiente para cambiar tu vida, la vida de tu abuela». Hizo una pausa. «¿Por qué no te lo quedaste?» Mia sintió que las lágrimas le asomaban a los ojos,
pero las contuvo. Mi abuela me enseñó a no tomar cosas que no son mías. Se está muriendo y necesito dinero para su medicina, pero... Su voz se quebró. Pero este dinero me haría sentir triste para siempre. La haría sentir triste a ella. No puedo. La habitación se quedó en silencio. La mano de Rosa cubrió su boca. Dominic miraba a la niña que tenía delante. 7 años, vestida con ropa demasiado fina para el invierno, cargando un peso que habría corrompido a la mayoría de los adultos, y había renunciado a $2 millones porque la haría sentir triste. Por primera vez en años, Dominic Valente se quedó sin palabras. Lentamente, cogió la memoria USB. La conectó a su portátil. Hizo clic en el primer archivo de audio. Una voz llenó la habitación. Familiar, amada. Cuando Dominic esté muerto, yo tomaré el control de todo. Los rusos se encargarán de la distribución en el lado norte. Repartimos los beneficios 60-40. Marcus. Su hermano Marcus. La sangre de Dominic se convirtió en hielo en sus venas. La grabación continuó, pero él había dejado de escuchar. El mundo había dejado de girar. Todo lo que creía, todo en lo que confiaba, se convirtió en cenizas en el espacio entre dos latidos. Miró a Mia, esta niña pequeña e imposible que acababa de salvarle la vida y destrozarle el corazón en el mismo momento, y no sabía si darle las gracias o llorar. Dominic reprodujo todos los archivos. Uno por uno, las grabaciones llenaron la habitación de traición. La voz de Marcus, la voz que Dominic había oído decir, «Te quiero, hermano», 1000 veces, ahora hablaba de asesinato y dinero, de divisiones de territorio y plazos de asesinato. Mia observaba desde su silla junto a la pared, sin entender las palabras, pero entendiendo su peso. El hombre detrás del escritorio se había transformado mientras se reproducían las grabaciones. Su rostro se había vaciado de toda expresión, convirtiéndose en una máscara tallada en mármol. Solo sus ojos permanecían vivos y ardían con algo terrible. Rosa permanecía congelada, con la mano apretada contra la boca. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Comenzó la última grabación. «La fiesta de Navidad», decía la voz de Marcus, casual y confiada. «Dominic siempre bebe demasiado en Navidad. La seguridad estará relajada. Los hombres de Victor entrarán por la entrada de servicio y lo terminaremos antes de medianoche». El fuerte acento de Victor Clove respondió. «¿Y los cabos sueltos?» «Después de que mi hermano muera, yo controlo todo. La niña que vio esa noche, me encargaré personalmente. Sin testigos». La grabación terminó. El silencio llenó la habitación como hormigón. Dominic miraba la pantalla del portátil, sin ver nada. 20 años de recuerdos se agolparon en su mente. Llevar a Marcus a la cama cuando estaba enfermo, enseñarle a conducir, abrazarlo en el funeral de sus padres, darle todo: dinero, poder, confianza, amor. Y esta era la recompensa. Cerró el portátil con un suave clic. Cuando se volvió hacia Mia, sus movimientos eran lentos, deliberados, como un hombre que aprende a caminar de nuevo después de una terrible herida. «Eres muy valiente». Su voz era tranquila, despojada de su habitual autoridad. «Lo que hiciste fue peligroso. Increíblemente peligroso, pero valiente». Las pequeñas manos de Mia se retorcían en su regazo. «¿Estás enfadado conmigo?» Dominic la estudió. Esta niña que había mirado $2 millones y había elegido la honestidad, que había entrado en la guarida de un monstruo para hacer lo correcto. «No». La palabra salió áspera. «Me has salvado la vida de maneras que no puedes entender». Se volvió hacia Rosa, que se secaba los ojos con el dorso de la mano. «¿Dónde está su abuela?» «En el Chicago General», respondió Mia rápidamente. «Está muy enferma. El médico dijo...» «Sé lo que dicen los médicos cuando no hay dinero», la interrumpió Dominic, pero no con dureza. «Rosa, consigue la información del hospital. El mejor oncólogo de Chicago. Organízalo esta noche. Habitación privada, tratamiento completo. Lo que necesite». Mia se puso de pie de un salto, negando con la cabeza violentamente. «No, no vine aquí por dinero.
Solo quería devolver lo que no era mío. Dominic se levantó de su silla, rodeó el escritorio y se arrodilló ante ella, poniendo sus ojos grises a la altura de los azules de ella. Escúchame con atención, dijo. Esto no es caridad, no es generosidad, es una deuda. Se llevó la mano al corazón. Me diste la verdad esta noche, una verdad que salvó mi vida y rompió mi corazón al mismo tiempo. Eso vale más que $2 millones. Eso vale más que cualquier cosa que poseo. Mia lo miró a los ojos. Por primera vez vio más allá de la frialdad, más allá del poder, más allá de la cicatriz y la mirada de tormenta. Vio dolor, crudo y fresco, como una herida que acababa de abrirse. ¿Quién te hizo daño?, susurró. La mandíbula de Dominic se tensó. No respondió. En su lugar, se levantó, sacando su teléfono. Su voz se endureció de nuevo, volviendo a la autoridad. Seguridad, cierren el restaurante. Nadie entra ni sale sin mi aprobación. Y nadie debe saber que hay una niña en este edificio. Hizo una pausa mirando a Mia. Rosa se queda con ella en todo momento. ¿Entendido? Terminó la llamada y miró a la niña que había entrado en su mundo y lo había cambiado todo. Ahora estás a salvo, dijo. Te lo prometo. Mia asintió lentamente. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero entendía una cosa. El monstruo del que su abuela le había advertido la miraba con algo que se parecía a la ternura. Y en algún lugar de la ciudad, otro monstruo, uno que nunca había conocido, la estaba cazando. La llamada llegó a medianoche. Marcus estaba en su ático, paseando frente a las ventanas del suelo al techo que daban al centro de Chicago. La ciudad brillaba bajo él, un reino que le habían prometido, un trono que le habían negado durante demasiado tiempo. Su teléfono desechable vibró, un mensaje de su contacto dentro del restaurante Valente. La niña apareció esta noche. Le trajo una bolsa al jefe. Vio algo en su portátil durante una hora. Parecía que alguien le había matado al perro. La sangre de Marcus se heló. Sus dedos temblaron mientras marcaba el número de Victor. Cada tono se sentía como una cuenta atrás para la ejecución. ¿Qué? La voz de Victor estaba cargada de sueño e irritación. Tenemos un problema. Marcus podía oír el pánico en su propia voz y se odiaba por ello. La niña encontró a Dominic, le dio la bolsa, ha visto la memoria USB. Silencio al otro lado. Luego Victor habló, su voz ahora completamente despierta y afilada como un cristal roto. Te dije que encontraras a la niña, no que la dejaras entrar en los brazos de tu hermano con pruebas de nuestra conspiración. Lo intenté. Mis hombres estaban buscando. Tus hombres son incompetentes. La calma de Victor era más aterradora que los gritos. Y ahora tu hermano lo sabe todo. Marcus se pasó una mano por el pelo. Su reflejo en la ventana parecía un animal acorralado. Tengo que matarlo esta noche, antes de que venga a por mí. No. La voz de Victor cortó como un látigo. Piensa, Marcus. Tu hermano es un hombre cuidadoso. No se moverá sin construir un caso para el Consejo de Familias. Necesita más que solo grabaciones. Necesita al testigo. La niña. La niña. Vio el callejón. Puede identificar a mis hombres. Es la única prueba viviente que conecta la memoria USB con el tiroteo. Victor hizo una pausa. Mátala primero. Sin su testimonio, las grabaciones son solo archivos de audio. Podrían ser fabricadas. Podrían ser de cualquiera. Marcus cerró los ojos. Una niña. Iba a asesinar a una niña. Pero, ¿qué opción tenía? Enviaré a 3 de mis mejores hombres, dijo en voz baja. Encuéntrala esta noche. Asegúrate de que no fallen. Tu vida depende de ello. Y Marcus... La voz de Victor bajó aún más. También la mía. La mansión Valente era cálida y luminosa, pero Mia no podía dejar de temblar. Estaba sentada en un enorme sillón de cuero, en una habitación más grande que todo su apartamento, con los pies colgando sobre la gruesa alfombra. Rosa le había traído chocolate caliente y una manta, pero el calor no podía llegar al lugar frío dentro de su pecho. Todo había sucedido tan rápido. El restaurante, el hombre de los ojos grises, las llamadas telefónicas en idiomas que no entendía.
Ahora estaba aquí, en este palacio de mármol y caoba, rodeada de hombres con armas que la observaban como si fuera algo precioso y frágil. ¿Dónde estaba la abuela? ¿Estaba bien? ¿Tenía miedo? ¿Sola en esa cama de hospital? La puerta se abrió. Dominic entró, su rostro todavía con esa máscara de piedra. Pero cuando miró a Mia, algo se suavizó en los bordes. Se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante, con los codos en las rodillas. Tu abuela ha sido trasladada, dijo, al mejor hospital privado de Chicago. Tiene su propia habitación, sus propias enfermeras, los mejores médicos que el dinero puede comprar. Está estable. Los ojos de Mia se llenaron de lágrimas. ¿Puedo verla? Pronto, pero no esta noche. La voz de Dominic era suave pero firme. Hay gente mala buscándote, Mia. Los hombres que viste en el callejón saben que fuiste testigo de lo que pasó. Quieren asegurarse de que nunca puedas contárselo a nadie. Las palabras cayeron como piedras en su estómago. Quieren hacerme daño. Quieren matarte. Dominic no suavizó la verdad. Los niños merecían honestidad, incluso cuando era terrible. Pero no los dejaré. Aquí estás a salvo, te lo prometo. Mia miró alrededor de la vasta habitación, a los guardias fuera de la puerta, a las cámaras en las esquinas. Luego volvió a mirar a Dominic. ¿Por qué me ayudas? Su voz era apenas un susurro. La abuela dijo que eres un hombre malo. Dijo que debía alejarme de los valentes. Dominic guardó silencio durante un largo momento. El fuego crepitaba en el hogar. Afuera, la nieve seguía cayendo. Tu abuela tiene razón, dijo finalmente. Soy un hombre malo. He hecho cosas terribles, cosas que te darían pesadillas. La miró a los ojos, sin esconderse, sin fingir. Pero tú no eres mala. Eres buena. Buena de una manera que había olvidado que existía. Y protegeré esa bondad, aunque no me lo merezca. Mia lo estudió. La cicatriz en su mejilla, el cansancio en sus ojos, el peso que llevaba sobre esos anchos hombros. ¿Estás triste?, preguntó en voz baja. Dominic parpadeó. Nadie le había hecho esa pregunta en 20 años. Sí, admitió. Estoy muy triste. Mia asintió lentamente. Luego hizo algo que hizo que el hombre más poderoso del Hampa de Chicago contuviera la respiración. Se acercó y le dio una palmadita en la mano. Está bien, dijo. Yo también me pongo triste. Cuando estoy triste, la abuela me coge de la mano. Quizás eso ayuda. Dominic miró los pequeños dedos que descansaban sobre sus nudillos llenos de cicatrices. No recordaba la última vez que alguien lo había tocado con amabilidad en lugar de miedo. No se apartó. La mansión dormía. La nieve caía en espesas cortinas fuera de las ventanas, amortiguando el mundo en un silencio blanco. Los guardias del perímetro hacían sus rondas, su aliento empañándose en el aire helado. Dentro, las chimeneas se habían reducido a brasas y los pasillos yacían envueltos en sombras. Mia dormía en una habitación de invitados en el segundo piso, acurrucada bajo sábanas de seda que nunca había imaginado tocar. Rosa dormitaba en un sillón junto a la puerta, con una mano apoyada en el botón de pánico oculto en su bolsillo. Dominic no dormía. Estaba sentado en su estudio, mirando la fotografía familiar en su escritorio, escuchando las grabaciones una y otra vez. Cada vez que la voz de Marcus hablaba de asesinato, un trozo del corazón de Dominic se convertía en cenizas. A las 2:47 de la madrugada su teléfono vibró. Alerta de seguridad. Cámara perimetral 3, fuera de línea. Dominic ya estaba de pie antes de que el mensaje terminara de cargarse. Cámara 4, fuera de línea. Cámara 5, 6. Estaban llegando. Se movió por los pasillos oscuros como un fantasma. Sus pasos silenciosos sobre los suelos de mármol. En la sala de seguridad, encontró 2 monitores que mostraban estática donde deberían estar las señales exteriores. Las cámaras interiores todavía funcionaban, y en una de ellas vio 3 sombras moviéndose por el jardín. Profesionales, coordinados, letales. Su teléfono ya estaba en su mano. Rosa, despierta a la niña, a la habitación de pánico. Ahora. Mia se despertó con unas manos que la sacudían por los hombros.
Mía, mía, despierta. La voz de Rosa era tranquila pero urgente. Tenemos que movernos. El miedo golpeó a Mía como agua fría. Salió de la cama de un salto, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué está pasando? Hay hombres malos aquí, pero vas a estar bien. Rosa le envolvió una manta alrededor de los hombros y le tomó la mano. Hay una habitación especial donde nadie puede hacerte daño. Ven conmigo. Se movieron por pasillos oscuros, el agarre de Rosa firme y tranquilizador. Detrás de ellas, en algún lugar de la vasta casa, Mía oyó un sonido que le heló la sangre. Un cristal rompiéndose, suave, casi delicado. Luego, nada. Dominic esperaba en el pasillo este. Los tres intrusos habían entrado por el invernadero, cortando el cristal con precisión profesional. Se movían en formación estándar, dos adelante, uno cubriendo, todos armados, todos esperando resistencia. No lo esperaban a él. Dominic decidió no usar su arma. El sonido resonaría por la casa, llegando a los oídos de Mía. Ya había visto suficiente violencia para toda una vida. Cogió un cuchillo de la vitrina del pasillo, una hoja antigua que su padre había coleccionado. El peso le resultó familiar en la mano. El primer asesino dobló la esquina rápidamente. Dominic se movió más rápido, un golpe en la garganta. El hombre cayó sin hacer ruido, ahogándose en su propia sangre. El segundo oyó caer a su compañero y levantó su arma. Dominic ya estaba dentro de su guardia, el cuchillo encontrando el espacio blando entre las costillas. Un giro, un gorgoteo, otro cuerpo en el suelo de mármol. El tercero era más listo. Corrió. Dominic lo alcanzó en la biblioteca, placándolo contra una estantería. Volúmenes de Shakespeare y Hemingway llovieron mientras luchaban. El asesino era fuerte, entrenado y desesperado, pero Dominic había estado luchando por su vida desde que tenía 14 años. Inmovilizó al hombre en el suelo con el cuchillo presionado contra su garganta. ¿Quién te envió? Los ojos del asesino estaban desorbitados por el miedo. Por favor, no me mates. Solo seguía órdenes. ¿Órdenes de quién? Marcus Valente. Las palabras salieron en un torrente de pánico. Dijo que encontrara a la niña, que la eliminara, que pareciera un robo que salió mal. La mano de Dominic tembló. Oírlo en una grabación era una cosa. Oírlo de la boca de un asesino enviado a matar a una niña, el asesino de su hermano, era otra. ¿Viene alguien más? No, solo nosotros, por favor. Te lo he contado todo. Dominic se levantó. El hombre sollozó de alivio. Vives, dijo Dominic fríamente. Por ahora, vas a contarme todo sobre los planes de mi hermano. Cada detalle, cada nombre. Arrastró al asesino hasta ponerlo de pie y le ató las manos con el cordón de una cortina. Rosa trajo a Mía cuando Dominic dio la señal de que todo estaba despejado. Los ojos de la niña se abrieron de par en par cuando lo vio. Su camisa blanca estaba empapada de rojo. Sus manos estaban carmesí hasta las muñecas. A la luz tenue parecía algo salido de una pesadilla. Pero Mía no gritó. No corrió. Corrió hacia él. ¿Estás herido? Sus pequeñas manos agarraron su manga, tirando con urgencia. Señor Dominic, hay mucha sangre. ¿Estás bien? Dominic miró a esta niña imposible, valiente y hermosa que lo veía cubierto de pruebas de violencia, y se preocupaba no por ella misma, sino por él. ¿Cuándo fue la última vez que a alguien le importó si estaba herido? No podía recordarlo. Lentamente se arrodilló ante ella, poniendo sus manos ensangrentadas detrás de su espalda para que ella no tuviera que verlas. Estoy bien, dijo en voz baja. La sangre no es mía. No tienes que preocuparte por mí. Los ojos azules de Mía escudriñaron su rostro. ¿Me salvaste? Sí. ¿Luchaste contra los hombres malos? Sí. Ella se acercó y le tocó la mejilla, la de la cicatriz, la que nadie tocaba nunca. Gracias, susurró. Dominic cerró los ojos. Algo se rompió dentro de su pecho, algo que había estado congelado durante mucho tiempo. De nada, dijo. El sótano bajo la mansión Valente no tenía ventanas. Las paredes de piedra sudaban humedad en el frío aire subterráneo. Una única bombilla colgaba del techo,
proyectando duras sombras sobre el suelo de hormigón. Esta habitación había sido testigo de muchas confesiones a lo largo de las décadas, algunas voluntarias, la mayoría no. El asesino superviviente estaba atado a una silla de metal, su rostro hinchado por la lucha anterior. La sangre goteaba de un corte sobre su ojo. Su bravuconería se había evaporado horas atrás, reemplazada por el terror puro de un hombre que entendía exactamente dónde estaba. Dominic estaba de pie ante él, con los brazos cruzados, todavía con la camisa manchada de sangre. No se había molestado en cambiarse. Que el hombre viera de lo que era capaz. «Habla», dijo Dominic. «Solo una palabra. Solo eso». El asesino habló. Se llamaba Pavel. Ruso. Había trabajado para Victor Klov durante 3 años. Hacía 6 meses, Marcus Valente se había acercado a Victor con una propuesta. Una alianza para derrocar a Dominic y dividir el imperio Valente entre ellos. ¿El plan? Pavel tartamudeó, sus palabras atropellándose. «Nochebuena, la fiesta anual en tu mansión. Los hombres de Victor entran por la entrada de servicio durante la cena. Marcus desactiva la seguridad desde dentro. Mueres antes de la medianoche. Marcus toma el control. Victor se queda con el territorio del lado norte». El rostro de Dominic permaneció como una piedra. «Dentro de 5 días». «Sí, pero la niña...» Ella lo complicó todo. Marcus entró en pánico cuando trajo la memoria USB. Esta noche se suponía que la eliminaríamos antes de que pudieras usarla como testigo. ¿Quién más sabe de esta conspiración? Pavel negó con la cabeza desesperadamente. Solo Marcus y Victor lo mantuvieron en secreto. No confiaban en nadie más. Dominic estudió al hombre. El miedo hacía que la gente fuera honesta, pero también les hacía decir lo que creían que los mantendría vivos. Aún así, la historia coincidía con las grabaciones. La cronología tenía sentido. «¿Quieres vivir?», preguntó Dominic en voz baja. Pavel asintió tan rápido que su cuello crujió. «Entonces volverás con Victor. Le dirás que la misión falló, que la niña escapó, que tus compañeros están muertos, que no sospecho nada de Marcus». Dominic se acercó más. «Y me informarás de todo. Cada reunión, cada plan, cada susurro». «Sí, sí, lo haré. Cualquier cosa». «Si me traicionas», dijo Dominic, su voz bajando a un susurro, «encontraré a todos los que amas y me tomaré mi tiempo con ellos». El rostro de Pavel se puso blanco. Creyó cada palabra. Arriba, el amanecer rompía a través de las nubes de nieve. Rosa estaba de pie junto a la ventana de la sala de estar, con los brazos cruzados. Se había lavado la sangre de las manos, pero el temblor no había cesado. 20 años con la familia Valente, y nunca había visto un ataque como este. Dominic entró, finalmente con una camisa limpia. Sus movimientos eran controlados, precisos, pero Rosa podía ver el agotamiento en sus ojos. «¿Qué harás con Marcus?», preguntó. Dominic se sirvió un whisky, aunque no lo bebió. «Nada, todavía no. Nada. El Consejo de Familias no acepta acusaciones a la ligera. Si me muevo contra mi propio hermano sin pruebas irrefutables, me convierto en el villano. Las otras familias se unirán contra mí». Miró el líquido ámbar. «Necesito más que grabaciones y el testimonio de asesinos a sueldo. Necesito que Marcus se exponga a sí mismo». Rosa dudó. «¿Y la niña?». La mirada de Dominic se desvió hacia el pasillo que llevaba a la habitación de Mia. «Se queda aquí, bajo mi protección, hasta que esto termine». «Dominic». Rosa rara vez usaba su primer nombre. «Es solo una niña. No debería estar en medio de esta guerra». Fue arrastrada a esta guerra en el momento en que entró en ese callejón. Dominic dejó el vaso. «Yo no elegí esto, pero lo terminaré». Al otro lado de la ciudad, la detective Sarah Chen estaba sentada en su oscuro apartamento, mirando la pantalla de su portátil. El escáner de la policía había crepitado con informes hacía 2 horas. Disparos cerca de la finca Valente. Múltiples víctimas sospechosas. Ninguna unidad enviada por petición de partes influyentes. El mensaje era claro. Lo que sea que hubiera pasado allí estaba fuera del alcance de las fuerzas del orden ordinarias. Sarah había estado investigando a la familia Valente
durante 2 años. 2 años de callejones sin salida, archivos sellados y testigos que de repente lo olvidaban todo. 2 años desde que los hombres de Victor Clove habían matado a su marido. Un compañero detective que se acercó demasiado a la verdad. El veredicto oficial fue robo que salió mal. Sarah sabía que no era así. Abrió sus archivos del caso, fotos y documentos se extendieron por su pantalla. Victor Clove, Marcus Valente, Dominic Valente, la red de conexiones, los rastros de dinero, los cuerpos. Y ahora, algo nuevo. Actividad en la mansión Valente. Grietas apareciendo en el frente unido de la familia. Sarah tomó una decisión. Se acercaría a Dominic Valente. No como una detective que busca arrestarlo, sino como alguien que compartía un enemigo común. El enemigo de mi enemigo, después de todo. Cerró su portátil y empezó a planear. Sarah Chen entró en el restaurante Valente como si fuera la dueña del lugar. Era media tarde, las horas tranquilas entre el almuerzo y la cena, cuando el restaurante estaba casi vacío. Unos pocos empleados se movían entre las mesas, reponiendo cubiertos y doblando servilletas. La anfitriona levantó la vista de su podio, su sonrisa profesional vacilando al ver a la mujer que se acercaba. Sarah tenía 38 años, con rasgos afilados y ojos aún más agudos. Su pelo negro estaba recogido en una severa cola de caballo. Llevaba una chaqueta de cuero sobre una blusa sencilla, y la placa enganchada a su cinturón brillaba a la luz de la tarde. «Necesito ver a Dominic Valente», dijo. La sonrisa de la anfitriona desapareció por completo. «El señor Valente no recibe visitas sin cita». «Dígale que la detective Sarah Chen está aquí. Dígale que sé quién está intentando matarlo. Y dígale que tengo pruebas». 2 guardias se materializaron de alguna parte. Hombres grandes con trajes oscuros, las manos flotando cerca de armas ocultas. La anfitriona se retiró, susurrando urgentemente a un teléfono. Sarah esperó. Había aprendido la paciencia en sus años en la fuerza. Paciencia y terquedad, las 2 cualidades que la habían mantenido con vida cuando todo lo demás intentaba matarla. 3 minutos después, Rosa Méndez apareció en lo alto de la escalera. «Sígame», dijo, sin saludos, sin cumplidos. Sarah la siguió. La oficina privada del segundo piso era más pequeña de lo que Sarah había imaginado. Esperaba opulencia, accesorios de oro y bustos de mármol, las ostentosas muestras de riqueza que había visto en otras guaridas de criminales. En cambio, encontró madera oscura, sillas de cuero y paredes forradas de libros que parecían realmente leídos. Dominic Valente estaba de pie junto a la ventana, recortado contra el cielo gris de invierno. No se giró cuando ella entró. «Detective Chen». Su voz era medida, neutral. «Tiene 30 segundos para convencerme de que no la eche». Sarah no perdió el tiempo con preámbulos. «He estado investigando a Victor Clove durante 2 años. Sé que planea actuar contra usted. Sé que alguien de su propia familia le está ayudando». Hizo una pausa. «Y sé que usted ya sabe todo esto». Dominic se giró. Sus ojos grises la evaluaron como un depredador que evalúa a una presa potencial. «Si sabe tanto, ¿por qué viene a mí? Es usted una agente de policía. Yo soy un criminal. Se supone que somos enemigos». «Somos enemigos». Sarah le sostuvo la mirada sin pestañear. «Pero compartimos uno más grande». Se metió la mano en la chaqueta y sacó una fotografía gastada por los bordes, arrugada de tanto sostenerla. Un hombre de unos 30 años, sonriendo, con el brazo alrededor de los hombros de Sarah. «Mi marido, el detective Michael Chen, hace 3 años se acercó demasiado a la operación de Victor Clove. Lo hicieron parecer un robo, le dispararon en un callejón, se llevaron su cartera y su reloj». Su voz se mantuvo firme, pero su mano tembló ligeramente. «El caso se cerró en 2 semanas. Pruebas insuficientes». Dominic estudió la fotografía. «¿Busca venganza?» «Busco justicia». Sarah guardó la foto. «Victor Clove destruyó mi vida. Yo destruiré la suya. Y si eso significa trabajar con el mismísimo diablo, que así sea». El silencio se extendió entre ellos.
¿Qué sabe de la niña?, preguntó Dominic en voz baja. La expresión de Sarah no cambió. La niña de las flores. Sé que es la única testigo del asesinato de Tony. Sé que encontró algo importante. Lo suficientemente importante como para que Marcus esté desesperado por encontrarla. Inclinó la cabeza. Sé que la está protegiendo. Y sé que mientras Victor y Marcus estén libres, ella nunca estará a salvo. Seguirán cazándola. No solo ahora, para siempre. Una niña no puede esconderse de hombres así. Dominic se acercó a su escritorio, sus movimientos lentos y deliberados. ¿Qué propone exactamente? ¿Una alianza? Sarah dio un paso adelante. Usted me ayuda a acabar con Victor Clove legalmente, con pruebas que se sostengan en un tribunal. Yo le ayudo a lidiar con Marcus de la misma manera. Sin balas, sin cuerpos, solo celdas de prisión y justicia. Y la niña protegida para siempre, porque los hombres muertos no pueden casar a nadie. Dominic guardó silencio durante un largo momento. Sarah lo observó pensar. Vio los cálculos corriendo detrás de esos ojos de color tormenta. Finalmente, habló. Su propuesta tiene mérito. Una solución legal protege a Mia mejor que una guerra. Entonces, ¿tenemos un trato? Dominic asintió lentamente. Tenemos un trato, pero se aplican mis reglas. Nadie sabe dónde está la niña, ni su departamento, ni sus colegas, ni siquiera usted. Sarah le tendió la mano. De acuerdo. Dominic se la estrechó. Su agarre era firme, su palma callosa por años de violencia. Una cosa más, dijo Sarah. Necesito acceso a esas grabaciones, las de la memoria USB que le trajo la niña. Dominic sonrió. Fina, fría, sin humor. Detective Chen, creo que este es el comienzo de una asociación muy inusual. 3 días antes de Navidad, la nieve finalmente dejó de caer. Dominic conducía por las tranquilas calles de un suburbio de Chicago, su Mercedes negro deslizándose sobre carreteras saladas. A su lado, Mia apretaba la cara contra la ventanilla, observando el mundo pasar con los ojos muy abiertos. Nunca había viajado en un coche tan bonito. Los asientos de cuero eran más suaves que su colchón en casa. La calefacción funcionaba perfectamente, llenando el habitáculo de un calor que podía sentir en sus huesos. Luces de Navidad decoraban las casas por las que pasaban, rojas, verdes y doradas, parpadeando en la pálida luz de la mañana. ¿Ya casi llegamos?, preguntó Mia por 4ª vez. Casi, respondió Dominic, la misma respuesta que había dado las 3 veces anteriores. La miró por el espejo retrovisor. Llevaba ropa nueva, un abrigo cálido, botas adecuadas, un suéter sin agujeros. Rosa la había llevado de compras ayer, aunque Mia había protestado todo el tiempo. No necesito caridad, había insistido. No es caridad, había respondido Dominic. Es equipamiento. Los soldados necesitan el equipo adecuado. Ella lo había mirado de forma extraña. Entonces no soy un soldado. No, había estado de acuerdo él. Eres algo mejor. El hospital privado no se parecía en nada al lugar donde habían llevado a la abuela Ellie por primera vez. Paredes blancas y limpias, suelos relucientes, enfermeras que sonreían y hablaban en voz baja. Una habitación privada con ventanas que daban a un jardín cubierto de nieve, flores en todas las superficies. De verdad, no las rosas moribundas que Mia solía vender. La abuela Ellie estaba sentada apoyada en almohadas, delgada pero viva. El color había vuelto a sus mejillas. Las máquinas a su alrededor pitaban de forma constante, rítmica, como un latido mecánico. ¡Abuela! Mia se soltó de la mano de Dominic y corrió. Se arrojó sobre la cama, rodeando a la frágil mujer con sus brazos, las lágrimas corriendo por su rostro. «¿Estás bien? ¿Estás realmente bien?» La abuela Ellie abrazó a su nieta, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente. «Mi florecilla, oh, mi florecilla, estaba tan preocupada por ti». «Estoy bien, estoy a salvo». Mia se apartó, secándose los ojos con la manga. «Los médicos dijeron que estás mejorando. Dijeron que el tratamiento está funcionando». «Sí». La voz de la abuela era más fuerte que antes,
aunque todavía frágil. Médicos maravillosos, medicinas maravillosas. Sus ojos se elevaron hacia la puerta donde Dominic observaba. Y un benefactor muy generoso. Mia se giró, radiante. Ese es el señor Dominic. Me ha estado cuidando. Me compró un abrigo y botas. Y Rosa me hace tortitas todas las mañanas. Mia. La voz de la abuela era suave pero firme. ¿Por qué no vas a preguntarle a la enfermera si tienen de esas galletas que te gustan? Quiero hablar con el señor Dominic a solas un momento. Mia dudó, mirando entre ellos. Luego asintió y salió por la puerta. La habitación se quedó en silencio. La abuela Ellie estudió a Dominic con ojos que habían visto demasiado sufrimiento como para dejarse engañar por las apariencias. Acérquese, dijo. Mis ojos ya no son lo que eran. Dominic se acercó a la cama lentamente, con las manos entrelazadas a la espalda. Sé quién es usted, dijo la abuela en voz baja. Todo el mundo en Chicago conoce el nombre Valente. Le advertí a Mia que se mantuviera alejada de su clase. Su advertencia fue sabia. Y sin embargo, aquí estamos. La mirada de la abuela no vaciló. Mi nieta viviendo en su casa, vistiendo ropa que usted compró, protegida por sus guardias. Hizo una pausa. ¿Qué está haciendo con mi nieta? Dominic guardó silencio por un momento. Cuando habló, su voz estaba despojada de su habitual autoridad. Me devolvió algo valioso, algo que me salvó la vida. Al hacerlo, se puso en peligro. Miró a los ojos de la anciana. La mantengo a salvo hasta que ese peligro pase. ¿Y después? Dominic no respondió. No tenía una respuesta. La abuela Ellie extendió la mano y tomó la suya. Un gesto tan inesperado que Dominic se estremeció. Sus dedos estaban fríos, delgados como el papel, pero su agarre era sorprendentemente firme. Mi nieta merece una vida sin sombras, dijo. Merece luz del sol, escuela y amigos de su edad. Merece ser una niña. Sus ojos se clavaron en los de él. ¿Puede darle eso? ¿Puede dejarla ir cuando esto termine? Dominic miró sus manos unidas. El contraste era marcado, sus nudillos llenos de cicatrices contra la piel frágil de ella. No lo sé, admitió, pero lo intentaré. El camino a casa fue silencioso. Mia estaba sentada en el asiento trasero, abrazando un oso de peluche que le habían dado las enfermeras. Tenía los ojos rojos de llorar, pero sonreía, una sonrisa real, pacífica y contenta. «Señor Dominic», preguntó después de un rato. «Sí. ¿Tiene familia?» Sus manos se apretaron en el volante. «Sí, un hermano». «¿Dónde está?» «Está ocupado». Mia asintió pensativamente. La abuela siempre dice que la familia es lo más importante. Dice que hay que mantenerlos cerca, pase lo que pase. Abrazó al oso de peluche con más fuerza. Debería mantener a su hermano cerca también. Dominic no respondió, pero sus nudillos se pusieron blancos contra el cuero. La sala de guerra había sido una vez una bodega de vinos. Ahora contenía mapas en lugar de botellas, fotos de vigilancia en lugar de etiquetas de añadas. Dominic estaba de pie a la cabeza de una larga mesa, con los brazos cruzados, su rostro tallado en piedra. A su lado, la detective Sarah Chen extendía documentos sobre la superficie, planos, rotaciones de guardias, interceptaciones de comunicaciones. Rosa Méndez estaba junto a la puerta, su expresión tensa de preocupación. «Nochebuena», dijo Sarah, señalando un plano de la mansión Valente. «Según tu fuente, es cuando planean atacar. Los hombres de Victor entran por la entrada de servicio durante la fiesta. Marcus desactiva el sistema de seguridad desde dentro. Estás muerto antes del brindis con champán». Dominic asintió lentamente. «El plan no ha cambiado desde que Pavel informó. Siguen pensando que estamos ciegos, lo que nos da la ventaja». Sarah rodeó 3 puntos de entrada en el mapa. «Mi equipo estará posicionado aquí, aquí y aquí. Agentes de paisano disfrazados de personal de catering. Cuando los hombres de Victor hagan su movimiento, los derribaremos. Cuando Marcus se rebele, lo tendremos por intento de asesinato. ¿Y el propio Victor? No vendrá personalmente, nunca lo hace, pero sus hombres hablarán.
Siempre hablan cuando se enfrentan a cadenas perpetuas. Tendremos suficiente para arrestarlo en 48 horas. Rosa dio un paso adelante, su voz cortando la discusión táctica. ¿Y Mia? ¿Qué pasa con ella durante todo esto? La expresión de Dominic se suavizó casi imperceptiblemente. Se queda en la habitación de pánico, la reforzada del sótano con la puerta de acero y suministro de aire independiente. ¿Sola? No. Dominic se volvió hacia Rosa. Voy a trasladar a la abuela Ellie aquí mañana. Los médicos dicen que está lo suficientemente estable como para moverse. Estarán juntas, protegidas, lejos de todo. Sarah recogió sus papeles. Tendremos 2 agentes apostados fuera de la habitación de pánico como seguridad adicional. La niña es nuestro testigo principal. No podemos arriesgarnos a perderla. No es un testigo, dijo Dominic en voz baja. Es una niña. Recuérdalo. Sarah lo miró a los ojos. Algo pasó entre ellos. Una comprensión, quizás, de por lo que ambos estaban luchando. Lo recordaré, dijo. Al otro lado de la ciudad, en un tipo diferente de oscuridad, Pavel entregaba su informe. Victor Klov escuchaba desde detrás de su enorme escritorio, el humo del cigarrillo enroscándose alrededor de su pelo plateado. Marcus Valente paseaba junto a la ventana, su hermoso rostro tenso de anticipación. La seguridad se reducirá para la fiesta, dijo Pavel, manteniendo la voz firme. Dominic no sospecha nada. Ha estado distraído, pasando tiempo con la niña, visitando a su abuela en el hospital. Se está ablandando. Victor sonrió, una expresión fría que nunca llegó a sus ojos. Nochebuena, entonces, según lo planeado. Marcus dejó de pasear, y la niña estará en la mansión, en una de las habitaciones de arriba, probablemente. Entonces ella muere primero. La voz de Marcus era dura, segura. Antes de que ocurra cualquier otra cosa, es el único cabo suelto. Victor asintió lentamente. Enviaré especialistas, 2 de mis mejores hombres. Se encargarán de la niña mientras tú te encargas de tu hermano. Limpio, eficiente, sin errores esta vez. Sin errores, asintió Marcus. Se dieron la mano, aliados unidos por la ambición y el dinero manchado de sangre. La medianoche encontró a Dominic solo en su estudio. El fuego se había consumido, proyectando sombras danzantes en las paredes. En sus manos sostenía una fotografía, vieja, arrugada, protegida por un marco de plata. 2 niños sonreían a la cámara, con los brazos alrededor de los hombros del otro. El mayor era serio incluso entonces, sus ojos ya contenían el peso de la responsabilidad. El menor sonreía con alegría despreocupada. Dominic a los 21, Marcus a los 18, el verano antes de que sus padres murieran. Recordaba ese día. Habían ido a pescar a la casa del lago, el último regalo de su padre antes del accidente de coche que se llevó a ambos padres. Marcus había pescado su primera lubina. Estaba tan orgulloso, tan feliz. ¿A dónde se había ido ese niño? ¿Qué hice mal?, susurró Dominic a la fotografía. ¿Cómo te fallé? El niño sonriente de la foto no ofreció respuestas. Dominic puso el marco boca abajo sobre su escritorio. Cuando levantó la vista, sus ojos habían cambiado. El dolor seguía allí, enterrado en lo profundo, pero algo más duro había salido a la superficie. Tú tomaste tu decisión, dijo a la habitación vacía. Y ahora yo tomo la mía. Cogió su teléfono y marcó. Rosa, asegúrate de que la habitación de pánico esté lista. Y dile a Mia, hizo una pausa, su voz quebrándose. Dile que todo estará bien. Dile que se lo prometí. Terminó la llamada y se quedó mirando el fuego moribundo. 2 días para Navidad. 2 días para la sangre. La mansión Valente resplandecía de luz. Lámparas de cristal proyectaban arcoíris sobre suelos de mármol. Un árbol de Navidad de casi 4 metros dominaba el gran vestíbulo, cubierto de adornos de oro y plata que costaban más de lo que la mayoría de las familias ganaban en un año. Camareros con guantes blancos circulaban con copas de champán. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en la esquina. Y por todas partes,
Las personas más poderosas del hampa de Chicago se mezclaban y reían, vestidas con smokines y vestidos de noche, fingiendo que no eran monstruos con piel humana. Dominic estaba de pie cerca de la chimenea, con un vaso de whisky en la mano que no había tocado. Observaba a la multitud con ojos que no se perdían nada. Cada entrada, cada salida, cada rostro que no pertenecía. La gente de Sarah Chen estaba en posición. 3 agentes encubiertos entre el personal de catering. 2 más disfrazados de invitados. Un equipo táctico esperando en furgonetas fuera del perímetro. La trampa estaba puesta, ahora solo necesitaban a la presa. A las 9:47 de la noche, llegó Marcus Valente. Entró por la puerta principal como un príncipe que regresa a su reino, su sonrisa brillante, su smoking impecable. Las mujeres se giraban para mirar. Los hombres asentían con respeto. ¡Hermano! Marcus cruzó la habitación con los brazos abiertos, abrazando a Dominic cálidamente. ¡Feliz Navidad! ¡Qué fiesta tan magnífica! Dominic devolvió el abrazo. Sus ojos eran de hielo, pero su voz era cálida. ¡Feliz Navidad, Marcus! Esta noche será inolvidable. La sonrisa de Marcus parpadeó por un instante. Luego volvió, más brillante que antes. Estoy seguro de que lo será, dijo. A las 10 de la noche en punto, se apagaron las luces. La mansión se sumió en la oscuridad. Los invitados jadearon y gritaron. Copas de champán se hicieron añicos en el suelo de mármol. Luego comenzaron los disparos. Afuera, los hombres de Victor rompieron el perímetro. 12 soldados armados con equipo táctico negro, abriéndose paso por el jardín hacia la casa. El equipo de Sarah se enfrentó a ellos de inmediato, la noche estallando en destellos de disparos y órdenes a gritos. Dentro reinaba el caos. Dominic se movió a través de la oscuridad con facilidad practicada, su mano encontrando el arma enfundada bajo su chaqueta. Las luces de emergencia parpadearon, bañándolo todo en rojo. Y allí estaba Marcus, de pie a 3 metros de distancia. Una pistola apuntando directamente al corazón de Dominic. «Lo sabías», dijo Marcus. No era una pregunta. Desde el momento en que esa niña me trajo la memoria USB, la voz de Dominic era firme, tranquila. «Tu voz, Marcus, planeando mi asesinato con Victor Clough». Marcus se rió, un sonido amargo y roto. Por supuesto que sería una niña la que lo destruiría todo. Una miserable mocosa callejera. Ella vale más de lo que tú valdrás jamás. El arma no vaciló. He esperado tanto tiempo para esto, tantos años a tu sombra, sonriendo, fingiendo estar agradecido por las migajas que me tirabas. Yo te crié. La voz de Dominic se quebró por primera vez. Cuando nuestros padres murieron, yo tenía 21 años. Renuncié a todo para cuidarte. Te amaba. «Eras mi dueño», gritó Marcus. El gran Dominic Valente, siempre en control, siempre tomando las decisiones, siempre el que padre y madre amaban más. Incluso en la muerte, te lo dejaron todo a ti. El negocio, el dinero, el respeto. ¿Y qué obtuve yo? Un puesto, un salario, una palmadita en la cabeza como a un buen perro. Lo habría compartido todo contigo. Lo intenté. No quiero lo que compartes. Marcus se acercó, el arma temblando de rabia. Quiero lo que es mío. Quiero tomarlo. Quiero verte perderlo todo, como yo lo perdí todo. Dominic extendió los brazos lentamente. Entonces dispara. Acaba con esto. El dedo de Marcus se apretó en el gatillo. 3 pisos más abajo, Mia oyó los disparos y gritó. Se suponía que la habitación de pánico era impenetrable. Paredes de acero, puerta reforzada, suministro de energía independiente. Pero alguien le había dado los códigos a los hombres de Victor. Alguien les había dicho exactamente dónde encontrarla. La puerta se estremeció bajo el impacto de cargas explosivas. Rosa Méndez empujó a Mia y a la abuela Ellie detrás de ella, con una pistola en sus manos temblorosas. «¡Atrás! ¡Quédense detrás de mí!» La abuela Ellie abrazó a Mia con fuerza, su frágil cuerpo temblando. «Está bien, mi florecilla. Está bien. Cierra los ojos». Pero Mia no podía cerrar los ojos.
Vio cómo la puerta de acero se doblaba, cómo el humo llenaba la habitación, cómo dos figuras enormes emergían del caos. Rosa disparó. Un tiro, dos. El primer asesino tropezó, pero siguió avanzando, el chaleco antibalas absorbiendo las balas. Le dio un revés a Rosa en la cara, enviándola a estrellarse contra la pared. No se levantó. El segundo asesino avanzó hacia la esquina donde Mia y su abuela se acurrucaban. La niña, dijo con un fuerte acento ruso. Víctor quiere a la niña. La abuela Ellie intentó proteger a Mia con su cuerpo, pero era demasiado débil, demasiado frágil. El asesino la apartó como a una muñeca de trapo. Su mano se cerró en el pelo de Mia, tirando de ella hacia arriba. Mia gritó, un sonido de puro terror que resonó por el sótano, subió por los pisos, llegando a cada rincón de la mansión en llamas. Un sonido que llegó a los oídos de Dominic. El grito atravesó el caos como una cuchilla. Dominic lo oyó a través de la radio de Rosa, todavía enganchada a su cinturón, todavía transmitiendo. La voz de Mia, cruda de terror, resonando desde algún lugar de abajo. Todo lo demás dejó de importar. Marcus seguía allí, con el arma levantada, el dedo en el gatillo. Pero Dominic fue más rápido. Siempre lo había sido. Un disparo, limpio, preciso. La bala atravesó el hombro de Marcus, haciéndolo girar, enviando la pistola a estrellarse contra el suelo de mármol. Marcus se derrumbó, gritando, agarrándose la herida. Dominic no se detuvo a mirar. Ya estaba corriendo por la gran escalera, pasando junto a invitados en pánico, a través de la cocina hacia el pasillo de servicio. Le ardían las piernas, le latía el corazón. La radio crepitaba con estática y gritos lejanos. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ya voy! Las escaleras del sótano se extendían ante él como un descenso al infierno. El humo salía de abajo. Las luces de emergencia lo teñían todo de un carmesí sangriento. Llegó a la habitación de pánico. La puerta de acero colgaba torcida de sus bisagras, volada hacia adentro por los explosivos. Dentro, la destrucción. Rosa yacía arrugada contra la pared, la sangre manando de su frente. La abuela Ellie estaba en el suelo, inconsciente o algo peor, y en el centro de la habitación, un hombre enorme sostenía a Mia por el pelo, con una pistola presionada contra su sien. ¡Alto!, ladró el asesino. Su acento era ruso y espeso, sus ojos salvajes por la adrenalina. Un paso más y la niña muere. Dominic se congeló. Los ojos azules de Mia encontraron los suyos. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no estaba llorando. No realmente. Estaba demasiado asustada para llorar, demasiado conmocionada, suspendida en ese terrible espacio entre el terror y el entumecimiento. Señor Dominic, su voz era un susurro, apenas audible. Estoy aquí. Dominic levantó la mano lentamente, mostrando las palmas. Su voz era más suave de lo que nadie la había oído jamás. Suave como la nieve al caer. Suave como una oración. Estoy aquí, Mia, todo va a estar bien. «¡Tira el arma!», gritó el asesino. «¡Tírala o pinto las paredes con sus sesos!». Dominic dejó caer su pistola. Resonó contra el suelo de hormigón. «Bien, ahora retrocede, contra la pared». Dominic no se movió. Sus ojos se encontraron con los de Mia. «Prometí que te protegería. ¿Recuerdas?». Mia asintió, el más mínimo movimiento. «Cumplo mis promesas». El asesino se rió, conmovedor, pero las promesas no salvarán. Rosa se movió. Nadie la había estado observando. Nadie se había dado cuenta de que sus dedos se cerraban alrededor de un trozo de metal roto. Se lanzó desde el suelo con todo lo que le quedaba, clavando el arma improvisada en el muslo del asesino. Él aulló, su agarre aflojándose por una fracción de segundo. Eso fue todo lo que Dominic necesitó. 3 segundos. Eso fue lo que tardó. 1 para acortar la distancia. 1 para arrancar a Mia de sus manos. 1 para dejar al asesino en el suelo permanentemente. El ruso no se levantó más. Mia se arrojó a los brazos de Dominic, su pequeño cuerpo temblando violentamente. Tenía miedo. Tenía mucho miedo. Dominic la atrapó, la acercó, la apretó contra su pecho. Le temblaban las manos. O tal vez era ella.
Ya no podía distinguirlo. Las líneas entre ellos se habían desdibujado en algún lugar entre el humo y la sangre. Se acabó, le susurró al oído. Se acabó. Estás a salvo. Te tengo. Ella enterró su rostro en su camisa, sus lágrimas empapando la tela hasta su piel. Él no la soltó. Afuera, la noche explotó con sirenas. Coches de policía rodearon la mansión, sus luces pintando la nieve de azul y rojo alternos. El equipo táctico de Sarah Chen barrió el edificio, asegurando habitaciones, arrestando a los supervivientes. Victor Clove nunca llegó a su vehículo de rescate. Lo atraparon a 3 manzanas de distancia, intentando huir en un coche robado. No se resistió, solo se sentó allí, esposado, con sus ojos pálidos y vacíos, sabiendo que todo había terminado. A Marcus lo subieron a una ambulancia, su herida en el hombro tratada por paramédicos que no se molestaron en ser amables. 2 agentes flanqueaban la camilla, sus expresiones duras mientras lo pasaban por la entrada principal. Dominic salió. Mia todavía estaba en sus brazos, su rostro oculto contra su cuello. Rosa cojeaba detrás de ellos, apoyada por un paramédico. A la abuela Ellie la sacaban en una camilla, consciente ahora, extendiendo la mano hacia su nieta. Marcus los vio. Sus ojos, una vez encantadores, una vez fraternales, ardían de odio. La elegiste a ella, gritó, luchando contra las correas. Una rata callejera insignificante por encima de tu propia sangre. Te arrepentirás de esto, Dominic. Te arrepentirás de esto. Dominic miró a su hermano. Realmente lo miró. Por última vez. No, dijo en voz baja. No lo haré. Se dio la vuelta, llevando a Mia hacia la ambulancia que esperaba, donde la abuela Ellie los alcanzaba a ambos. Detrás de él, los gritos de Marcus se desvanecieron en la noche. 3 meses después, la primavera llegó a Chicago. La nieve se había derretido, dejando atrás calles embarradas y los primeros brotes verdes y obstinados que se abrían paso a través de la tierra. La ciudad se despertaba, sacudiéndose el yugo del invierno, volviendo a la vida. En el Tribunal Federal del Centro se estaba produciendo un tipo diferente de despertar. La sala estaba abarrotada. Los periodistas llenaban la galería, sus bolígrafos arañando furiosamente. No se permitían cámaras dentro, pero los artistas dibujaban cada momento para las noticias de la noche. Este era el juicio de la década. La caída del Imperio Valente, la exposición de las conexiones de la mafia rusa, la traición de sangre. Marcus Valente se sentaba en la mesa de los acusados. Su rostro, una vez apuesto, ahora demacrado y pálido por meses de custodia. El encanto se había ido. La sonrisa se había ido. Solo quedaba la amargura, grabada en cada línea de sus rasgos. Se leyeron los cargos: conspiración para cometer asesinato, crimen organizado, colaboración con organizaciones criminales extranjeras, intento de secuestro de un menor. 23 cargos en total. Dominic subió al estrado de los testigos. Llevaba un traje oscuro, sin corbata. Su rostro era inexpresivo mientras respondía a las preguntas del fiscal. Sí, había descubierto la traición de su hermano. Sí, había escuchado las grabaciones. Sí, había cooperado con las fuerzas del orden para llevar a los conspiradores ante la justicia. Marcus lo observó todo el tiempo, el odio ardiendo en sus ojos. Cuando llegó el veredicto, culpable de todos los cargos, 25 años en una prisión federal, Marcus explotó. «¡Te arrepentirás de esto!», gritó mientras el alguacil lo arrastraba. «Elegiste a una extraña por encima de tu propio hermano. Una huérfana callejera insignificante por encima de tu propia sangre. Morirás solo, Dominic. Solo». Dominic permaneció inmóvil, viendo a su hermano desaparecer por la puerta lateral. No se inmutó, no respondió. Cuando la sala finalmente se vació, simplemente se dio la vuelta y se fue. A Victor Clove no le fue mejor. Extraditado a Rusia para enfrentar cargos de asesinato, tráfico de personas y crimen organizado. Pasaría el resto de su vida en una prisión siberiana. El imperio que había construido fue desmantelado pieza por pieza.
sus activos incautados, sus soldados dispersos. La justicia, por una vez, había sido servida. La habitación del hospital estaba llena de flores, rosas, lirios, crisantemos. Un jardín de color contra las paredes blancas y estériles. La abuela Ellie estaba sentada apoyada en sus almohadas, con un aspecto más fuerte que en años. Los tratamientos habían funcionado. El cáncer había dejado de extenderse. Remisión lo llamaban los médicos. No una cura, sino un respiro. Tiempo que no esperaba tener. Dominic estaba sentado junto a su cama, su gran figura pareciendo de alguna manera más pequeña en la silla de plástico para visitantes. Mia se había ido a la cafetería con Rosa, dándoles un momento a solas. La abuela Ellie extendió la mano y tomó la suya. Su agarre era más fuerte ahora, todavía frágil, pero vivo. Me salvó la vida, dijo en voz baja, y salvó a mi nieta. No sé cómo agradecérselo. Dominic negó con la cabeza. Mia me salvó a mí. Entró en mi mundo y me recordó cómo era la bondad. Hizo una pausa. Lo había olvidado. La abuela Ellie lo estudió con esos ojos sabios y cansados. Ya no soy joven, señor Valente. Los médicos me dan tiempo, pero no para siempre. Cuando me vaya, su voz se quebró. Mia no tendrá a nadie. Tendrá a alguien. La voz de Dominic era firme. Siempre tendrá a alguien. La anciana sonrió, la primera sonrisa real que le había dado. ¿Lo dice en serio? Sí. El dormitorio había sido transformado. Lo que una vez fue una habitación de invitados en la mansión Valente, era ahora, inequívocamente, un espacio infantil. Paredes de color rosa pálido, una cama con dosel y cortinas de encaje blanco, estanterías llenas de cuentos sobre princesas, dragones y niñas valientes que salvaban el mundo. Mia estaba sentada en un pequeño escritorio junto a la ventana, con lápices de colores esparcidos a su alrededor. Dibujaba con intensa concentración, la lengua asomando entre los labios. Dominic estaba de pie en la puerta, observando. El dibujo era simple, del tipo que solo un niño de 7 años puede hacer. Una figura alta de negro, cogida de la mano de una figura mucho más pequeña de rosa. Encima de ellos, con letras temblorosas, familia. Mia levantó la vista y lo vio. Sonrió, esa sonrisa radiante e inocente que de alguna manera había sobrevivido a todo. ¿Te gusta?, preguntó. A Dominic se le hizo un nudo en la garganta. Algo se rompió en su pecho. Algo que había estado congelado durante 20 años. Es precioso, logró decir. Mia saltó de su silla y corrió hacia él, rodeándole la cintura con los brazos. Me alegro de haberte encontrado, susurró. Dominic se arrodilló, rodeando su pequeño cuerpo con sus brazos. El monstruo de Chicago, el hombre que había construido un imperio sobre el miedo y la sangre, sosteniendo a una niña de 7 años como si fuera lo más precioso del mundo. Yo también me alegro de que me encontraras, dijo. 6 meses después, esperaba otra sala de tribunal. Esta no tenía periodistas, ni cámaras, ni multitudes hambrientas de escándalo. El tribunal de familia del condado de Cook era silencioso, casi pacífico. La luz del sol entraba por altas ventanas, proyectando cálidos patrones en los bancos de madera. El aire olía a papel viejo y a nuevos comienzos. Dominic Valente estaba de pie ante el estrado del juez, vistiendo un chaleco azul marino sin arma debajo. Por primera vez en 20 años, había cruzado una puerta sin pistola. Se sentía extraño, más ligero de alguna manera, como si se despojara de una piel que había llevado durante demasiado tiempo. A su lado se sentaba Mia Collins, su pequeña mano firmemente agarrada a la de la abuela Ellie. La anciana parecía transformada. Color en sus mejillas, fuerza en su columna, vida en sus ojos. Los tratamientos habían funcionado mejor de lo que nadie esperaba. Vería muchas primaveras más. Mia llevaba un vestido nuevo, azul pálido con flores blancas. Rosa le había trenzado el pelo esa mañana, entretejiendo pequeñas cintas. Parecía lo que era, una niña inocente y esperanzada, al borde de algo maravilloso. La jueza Patricia Hammond revisó los documentos ante ella, sus gafas de lectura posadas en la nariz. Tenía 63 años,
con el pelo plateado y ojos agudos que habían visto pasar todo tipo de familias por su tribunal. Señor Valente, dijo finalmente, levantando la vista. Su historial es complicado. ¿Entiende mi vacilación? Sí, señoría. Nunca se ha casado, nunca ha tenido hijos. Sus negocios han sido objeto de investigación federal. Hizo una pausa. ¿Por qué quiere adoptar a esta niña? Dominic guardó silencio por un momento. Cuando habló, su voz tenía un peso que hizo que incluso la jueza se inclinara hacia adelante. Porque me enseñó algo que olvidé hace mucho tiempo. ¿Y qué es eso? Que hacer lo correcto no requiere una razón. Miró a Mia, sus ojos grises suavizándose. Esta niña encontró $2 millones, suficiente para salvar la vida de su abuela, suficiente para cambiarlo todo para ella. Tenía 7 años, estaba sola, desesperada, y lo devolvió. La sala estaba en silencio. No se quedó ni un solo dólar, continuó Dominic, porque su abuela le enseñó que el dinero robado envenena el alma. Ella lo creyó, lo vivió. Se volvió hacia la jueza. Tiene 7 años y tiene una brújula moral que yo perdí hace décadas. No quiero adoptarla para salvarla, señoría. Quiero adoptarla porque ella ya me salvó a mí. La jueza Hammond lo estudió durante un largo momento. Luego se volvió hacia Mia. Mia, ¿entiendes lo que está pasando hoy? Mia asintió solemnemente. El señor Dominic quiere ser mi papá. ¿Y tú quieres eso? ¿Quieres que el señor Valente sea tu padre? Mia miró a Dominic, el hombre de la cicatriz, el hombre de los ojos gris tormenta, el hombre que la había llevado a través del fuego y la había abrazado en sus pesadillas. Prometió protegerme, dijo simplemente. Y cumplió su promesa. Siempre cumple sus promesas. La jueza Hammond sonrió. Una sonrisa real, cálida y genuina. Cogió su mazo. Adopción aprobada. El sonido de la madera golpeando la madera resonó en la sala como un corazón que empieza de nuevo. El verano transformó la finca Valente. Los jardines explotaron de color. Rosas, lirios y flores que Mia no sabía nombrar, plantadas por jardineros que nunca habían visto sonreír a su jefe hasta hacía poco. Los pájaros cantaban en los viejos robles. Las mariposas danzaban en el aire cálido. Mia corría por el césped riendo, sus pies descalzos dejando huellas en la hierba suave. Rosa la perseguía, fingiendo ser más lenta de lo que era, su propia risa uniéndose a la de la niña. En el porche, la abuela Ellie estaba sentada en una silla acolchada, una taza de té calentando sus manos. Observaba jugar a su nieta, lágrimas de alegría surcando silenciosamente sus mejillas curtidas. Hacía 6 meses se preparaba para morir. Ahora observaba florecer la vida. Dentro de la mansión, Dominic estaba de pie en la ventana de su oficina, mirando la escena de abajo. La misma ventana donde una vez había visto caer la nieve mientras su imperio se desmoronaba a su alrededor. La misma habitación donde se había enterado de la traición de su hermano. Ahora albergaba recuerdos diferentes. Un golpe en la puerta. Rosa entró, ligeramente sin aliento por jugar. Tiene una visita, la detective Chen. Sarah Chen entró con un aspecto diferente sin su habitual chaqueta de cuero. Llevaba una blusa sencilla y pantalones, el pelo suelto alrededor de los hombros. Parecía más joven de alguna manera, más ligera. Vine a dar las gracias, dijo. La confesión de Victor fue exhaustiva. Todo, incluido lo que le pasó a mi marido hace 3 años. Su voz se quebró brevemente. El nombre de Michael ha sido limpiado. El caso está cerrado. Dominic asintió. Eso es bueno. Merecía justicia. Sarah se acercó a la ventana, de pie a su lado. Abajo, Mia había dejado de correr y los saludaba con la mano, su sonrisa visible incluso desde esa distancia. «Has cambiado», dijo Sarah en voz baja. Dominic observó a su hija saludar. Su hija. La palabra todavía se sentía nueva en su mente, preciosa y frágil. «No», dijo. «Solo recordé quién era antes de que este mundo me tragara por completo». Sarah estudió su perfil. La cicatriz, la mandíbula dura, los ojos que habían visto demasiada violencia. Pero algo había cambiado en ellos.
Algo se había suavizado. «Cuida de ella», dijo Sarah. «Con mi vida». Sarah se fue sin decir una palabra más. Algunas cosas no necesitaban más. La puerta se abrió de golpe minutos después. Mia entró volando en la habitación. Pura energía, alegría e impulso imparable. Se estrelló contra las piernas de Dominic, rodeándolo con los brazos, inclinando la cabeza hacia atrás para sonreírle a la cara. «Papá, Rosa hizo galletas. Tienes que venir a probarlas, papá». La palabra golpeó a Dominic como una ola. Nunca lo había llamado así antes. No, señor Dominic. No, señor. Ni siquiera su nombre de pila. Papá. Se quedó congelado, incapaz de moverse, incapaz de hablar. Algo se abrió en su pecho. El último muro, la barrera final, la fortaleza de piedra que había construido alrededor de su corazón desde que tenía 14 años. Entonces sonrió. No fue una sonrisa calculada, ni una sonrisa de negocios, ni la expresión fría que ponía al negociar con enemigos. Era real, genuina y sin defensas. La sonrisa de un hombre que había encontrado algo que nunca supo que estaba buscando. Se arrodilló y levantó a Mia en sus brazos, acomodándola en su cadera como había visto hacer a los padres en los parques, en las películas, en el mundo normal al que nunca había pertenecido. «Entonces, será mejor que nos demos prisa», dijo, «antes de que Rosa se las coma todas». Mia se rió rodeándole el cuello con los brazos. «No lo haría. Prometió guardarte la más grande». «Ah, sí. Bueno, entonces definitivamente no podemos llegar tarde». La llevó fuera de la oficina, bajando las escaleras, a través del gran vestíbulo que una vez había albergado a criminales y conspiradores. Ahora resonaba con la risa de una niña. Afuera, el sol de verano brillaba cálido y dorado. La abuela Ellie saludaba desde la terraza. Rosa estaba en la puerta de la cocina con un plato de galletas recién hechas en las manos. Y Dominic Valente, el hombre más temido del hampa de Chicago, el monstruo cuyo nombre hacía temblar a hombres adultos, cruzó el césped con una niña de 7 años en brazos, persiguiendo el sonido de su risa como si fuera la única música que importaba. Así es como un ramo de flores marchitas, una bolsa de dinero manchado de sangre y el corazón puro de una niña cambiaron el destino de un imperio construido en la oscuridad, dándole algo que nunca esperó recibir: luz. ¿Qué lecciones podemos sacar de la historia de Mia y Dominic? Primero, que la integridad no tiene precio. Una niña de 7 años, ante la elección entre la supervivencia y la honestidad, eligió permanecer fiel a sí misma. $2 millones no podían comprar lo que su abuela había plantado en su corazón. Segundo, que la redención siempre es posible. Incluso un hombre que había vivido en la oscuridad durante 20 años podía encontrar el camino de regreso a la luz si alguien era lo suficientemente valiente como para mostrarle el camino. Tercero, que la familia no es solo cuestión de sangre. A veces las personas que se convierten en nuestra familia son extraños que entran en nuestras vidas en el momento exacto, trayendo exactamente lo que necesitamos. Y finalmente, que hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando lo incorrecto sería mucho más fácil, siempre vale la pena, siempre. ¿Te ha conmovido esta historia? Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Cómo te hizo sentir el valor de Mia? ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que hacer lo correcto significaba sacrificar algo precioso? Por favor, comparte tus reflexiones en los comentarios. Leemos cada uno de ellos y tus palabras nos inspiran a seguir creando historias que importen. Si este video te ha emocionado, por favor, dale al botón de me gusta y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna otra historia. Publicamos nuevos videos todos los días, relatos de coraje, amor, redención y los momentos extraordinarios que revelan quiénes somos realmente. Desde el fondo de nuestros corazones, gracias por vernos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Gracias por creer que las historias pueden cambiar vidas. Te deseamos buena salud, felicidad y paz en cada momento de tu viaje.
Que encuentres tu propia luz, incluso en los momentos más oscuros. Adiós por ahora. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.